Muy buenos días. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos justamente a este webinar organizado junto con distribuidores y el foro de Ubiquiti en español para todos los canales de América Latina y habla hispana directamente. El tema de hoy día es justamente presentar las últimas actualizaciones que tenemos en la tecnología de airMax AC, lo que viene a ser enlaces inalámbricos de comunicaciones digamos, wireless, comunicaciones, bueno, realmente redundantes, inalámbricas directamente. Primero deseo confirmar que me están escuchando, para lo cual, por favor, les pido en la parte de preguntas me puedan confirmar que me escuchan y evidentemente están viendo la pantalla para poder dar inicio directamente. A ver, un momento. Sé que las preguntas no están saliendo. Un segundo, por favor. Antes de empezar, quiero tener esto completamente claro. Perfecto, ya puedo ver las preguntas. Acá parece que hubo un pequeño detalle técnico, pero ya se corrigió. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la confirmación. Bueno, veo gente de toda la región que nos acompaña. La idea de este seminario, al igual que han estado en anteriores previos, hablar un poco de la tecnología, comentarles, voy a hablar de un producto nuevo que ya está publicado en nuestra página web. Es una novedad también que vamos a presentar hoy día. Lamentablemente todavía no está disponible, pero creo que va a estar disponible para diciembre, probablemente ya a inicios del próximo año, pero igual seguimos trabajando en varias actualizaciones de los productos, software y otros detalles interesantes. Igual, si alguien necesita la presentación, sin ningún problema se la podemos compartir, igual va a quedar publicada en nuestro canal de YouTube. Perfecto. Antes de empezar a hablar de la tecnología y obviamente de la solución y los productos, que es muy importante, para nosotros es muy interesante que los canales tengan claro exactamente cómo se realizan las comunicaciones. Las comunicaciones inalámbricas que hablamos en radioenlace no son exactamente lo mismo que nosotros tenemos en un escenario Wi-Fi. En un escenario Wi-Fi de interiores, la señal tiende a rebotar en los obstáculos, principalmente las paredes o materiales densos, por así decirlo. En el caso de exteriores, como es el aire libre, no hay donde las señales reboten. Entonces la comunicación tiene que ser como directa. Por eso es que se utilizan antenas, digamos, direccionales que nos permiten realizar la comunicación. Por eso es que como la distancia es muy larga y específicamente los equipos no obtienden a procesar rebotes, se necesita algo que se llama línea de vista. La línea de vista es justamente una característica que permite que la señal se pueda propagar en un enlace. Usualmente, si hablamos en español, línea de vista, pues nos suponemos que es cuando nosotros la vemos en las torres entre sí o los equipos entre sí, pero estamos equivocados. La línea de vista es algo que se calcula a través de herramientas matemáticamente y mide justamente la apertura del lóbulo, digamos, de comunicación en los enlaces, el lóbulo de la onda. Y esto tenemos una herramienta que se llama Link, muy importante, les voy a mostrar hoy una pantalla de cómo funciona, y esta herramienta permite hacer simulaciones con bastante facilidad. Ahora, las redes inalámbricas siempre comparten el aire, hay que tener eso en cuenta. Eso significa que si nosotros trabajamos en banda libre, como por ejemplo 5 GHz, que es la banda más usada, podemos tener diferentes rendimientos en diferentes ubicaciones. ¿El por qué? Porque de repente alguna ubicación tiene más interferencia o tiene más frecuencias ocupadas. Para eso hay varias técnicas como mejoras en el hardware, en el producto, en los productos en sí, y mejoras en el software para que tú, digamos, como instalador, puedas analizar con mayor claridad y con mayor detalle los factores de interferencia que te afectan y efectivamente el software te va a recomendar algunas opciones para que tú puedas, digamos, aplicarlas como cambiar de frecuencia o buscar alguna frecuencia que tenga menor utilización. En este caso, Link, que vemos ahí una pantalla, permite hacer simulaciones tanto en punto a punto como multipunto que tenemos en este ejemplo. No solamente eso, inclusive una vez ubicada la estación base, genera un patrón de posibles puntos de cobertura que están marcados de color verde en la imagen. Donde no hay color, simplemente no hay posibilidad alguna. Donde está de color rojo, muy pobremente, naranja, muy pobremente y verde, pues es muy probable. Ahora,
hay que recordar que este software no calcula construcciones ni vegetación, así que tenemos que revisar cuál es ese margen de operación que tiene. Pero justamente el equipo, por cada uno de estos enlaces en punto multipunto, hace una simulación donde se puede ver, ahí donde está marcado justamente, el ángulo de inclinación que tiene que tener la antena de color azul, de ese lado se refiere, y específicamente la distancia del enlace, a la medida que este es un enlace total de 8.9 kilómetros, a donde hemos puesto el marcador es 1.2 kilómetros, la línea de vista, que es del segundo punto al terreno, es prácticamente, no, perdón, la línea de vista es el punto central, que es 37 metros, y la zona de Fresnel, la altura de la Fresnel es 30 metros. Significa que el margen del terreno es 30 metros. Si tenemos en el terreno algo que supere 30 metros, un árbol, una construcción a esa altura, pues evidentemente el enlace tendría un problema y necesitaríamos aún un poco más de altura. Inclusive el software hace el cálculo de la curvatura de la Tierra y en base a las configuraciones que nosotros ingresamos en el producto, antenas, potencias, las capacidades de los suscriptores, el equipo hace una simulación del nivel de señal. Bueno, evidentemente esto es un poco técnico. Yo tengo un webinar que habla de mejores prácticas donde revisamos estos puntos, pero el software es bastante completo para que ustedes lo puedan utilizar y ayudarse en sus proyectos. Ahora, la solución de Air Max AC les va a permitir a ustedes construir enlaces punto a punto y punto multipunto. Punto a punto le llamamos arquitectura uno a uno, básicamente enlaces de capacidad dedicada, y punto multipunto es de uno a varios en sí. Hay un tema importante a aclarar: el punto multipunto, la capacidad es compartida. No es que cada suscriptor tenga la misma capacidad, o sea, se duplique o triplique o cuadruplique, así digamos, la capacidad, no, sino que la capacidad de la estación base se divide entre los diversos suscriptores. Menciono esto porque hay muchos usuarios que a veces quieren trabajar cámaras o quieren trabajar Internet. El Internet es un tráfico en demanda, así que punto multipunto aplica muy bien. A veces lo requiero, a veces no. Pero cuando trabajamos video, pues me refiero especialmente a videovigilancia, cámaras de seguridad, hay que tener mucho en cuenta este factor de capacidad. ¿Por qué? Porque las cámaras nunca dejan de transmitir. Entonces hay que dimensionar correctamente la capacidad. Usualmente no hacemos la dimensión, pero se recomienda hacerla para que no tengamos ningún inconveniente en aplicaciones de estos proyectos. Ahora, los enlaces que nosotros desarrollamos en familia o tecnología de Air Max AC nos permiten poder transportar diversos tipos de servicios, como video IP, voz sobre IP, data IP, telemetría IP, ¿no? Siempre que el protocolo sea IP, lo podemos transmitir sin ningún problema, bueno, por decirlo, sin ningún problema. ¿Por qué digo casi? Hay ciertos protocolos IP que tienen sobre cabecera en el paquete, QinQ, de repente algo como MPLS o algunos protocolos un poco muy especiales, muy operadores. Tal vez Air Max pueda tener algunas limitaciones para pasar estos protocolos súper avanzados, por eso que se utiliza iFiber para, digamos, casos más específicos de operadores. Pero en la vida diaria de los proyectos, cámaras de seguridad, internet de los usuarios, acceso de repente a canales de multimedia, telefonía IP o voz sobre IP, telemetría, todo eso Air Max lo puede transportar. Ahora, algo muy importante también es que ustedes tengan en cuenta de que justamente el procesamiento del equipo es realmente lo que diferencia el tráfico. Muchas veces nosotros cuando hablamos de los productos siempre hablamos de los megas, cuántos megas los equipos procesan, cuántos megas los equipos desarrollan, pero los megas son un resultado de la arquitectura del radio, básicamente capacidad de procesamiento de paquetes, técnicas de modulación que el equipo utiliza, digamos, latencia que el equipo desarrolla internamente, bueno, entre otros factores. Por eso es muy importante entender qué tipo de tráfico vamos a pasar. Air Max AC ha sido muy desarrollado para pasar data IP, también video IP, bueno, y obviamente voz y video, pero no está diseñado para pasar netamente voz ni tampoco netamente video. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, si quiero pasar, no sé, un call center completo, tal vez, imaginémonos, 600 llamadas IP simultáneamente, probablemente eso sea no más de 20 megas o menos, 15 megas, pero
en realidad nuestro enlace sufriría mucho. ¿Por qué? Porque es mucha carga de procesamiento. No es muchos megas, pero sí mucha carga. ¿Por qué? Porque son muchos paquetes pequeños. Entonces, realmente la cantidad de paquetes que tú puedes procesar es lo que determina la capacidad de un enlace. Air Max AC puede transportar un mix de todo, por ejemplo, para una oficina que tiene 100 computadoras del otro lado, unos 50 teléfonos, unas 5, 6, 10 cámaras de seguridad, todas esas las puede pasar simultáneamente. Pero tantas llamadas de golpe a nivel de voz, no, porque no sería muy recomendado, ya se recomendaría otro equipo como iFiber, que sí tendría esa flexibilidad del sobreprocesamiento de paquetes. Bueno, es un tema un poco más técnico, no quiero andar mucho ahí, pero hay varias opciones para poder trabajar. Por eso es muy importante identificar para qué se va a utilizar el enlace, qué tipo de tráfico va a tener y en base a eso, digamos, recomendarlo. Pero en general, Air Max AC aplica para hoy en día el 99% de proyectos porque en realidad en la gran mayoría queremos compartir internet o conectar cámaras o compartir algún acceso a algún sistema y específicamente nos va a permitir una flexibilidad de distancia y de rendimiento sin precedentes. Entonces, primero, hablar un poco de la diferencia, ya que lo había mencionado iFiber. iFiber es una familia más alta que tenemos en la capacidad de enlaces. La ventaja principal de iFiber es que su latencia del equipo es extremadamente baja, aproximadamente 1 milisegundo a 10 kilómetros. Su procesamiento es alto a nivel de paquetes por segundo. Para que tengan una idea, los equipos de Air Max AC desarrollan 50.000 paquetes por segundo y iFiber desarrolla 1 millón de paquetes por segundo, ¿no? Sobre todo la seguridad en iFiber es muy superior, chipset es completamente propietario para aquellos clientes que siempre están preocupados de la seguridad y obviamente pues el factor capacidad también se incrementa, ¿no? Entonces, pero principalmente los que optan por un enlace, digamos, tipo iFiber, que es un enlace troncalizado, este sí pasa cualquier tipo de paquete IP, QIQ, MPLS, BGP, OSPF, RIP, el paquete que sea necesario, el equipo iFiber lo pasa porque es un bridge nativo 100% transparente. En el caso de Air Max es una solución costo-beneficio, efectivamente, donde aplica para la gran mayoría de enlaces, como lo menciono, y específicamente nos va a permitir desarrollar grandes capacidades. Air Max AC hace una tecnología que viene potenciada a nivel de un TDMA o algoritmo de TDMA para ser exacto. El TDMA significa tiempo división de múltiple acceso. Este algoritmo nos permite generar lo que se llama ordenamiento de la comunicación inalámbrica. ¿Y por qué es necesario? Porque los suscriptores inalámbricamente no están a veces a 20 metros, ni 50 metros, ni 100 metros. A veces están a 2 kilómetros, 5 kilómetros, 8 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tiempo de respuesta es un poco mayor, efectivamente. Entonces necesitamos manejar un tema de orden para evitar lo que se llama colisiones inalámbricas. Entonces, este sistema del TDMA que se ejecuta directamente en el radio base, por así decirlo, en el radio principal, nos permite a nosotros justamente poder desarrollar un ordenamiento de la comunicación bastante efectivo y esto nos permite maximizar la capacidad y efectivamente disminuir el factor de pérdida de capacidad o aumento de latencia o reintentos de comunicación por las colisiones. Este sistema de TDMA es algo bastante fácil de poder trabajar, sencillo, simple, es prácticamente automático y lo más interesante que en la tecnología de Air Max es nativo. ¿Qué significa nativo? Que está optimizado el hardware para trabajar permanentemente con este algoritmo de la manera que no desarrolle ni extra latencia ni desgaste de capacidad de procesamiento. Pero no solamente termina ahí la tecnología Air Max AC, hemos mejorado enormemente la capacidad del equipo. Primero, el sistema de control automático de potencia. Obviamente, cuando nosotros configuramos un enlace perdiendo la distancia, hay que hacer cálculos matemáticos, se asigna diversos rangos de potencia. El problema en la vida diaria es que muchos usuarios no conocen los cálculos que hay que hacer. Entonces configuran a veces toda la potencia, a veces muy poco, a veces mucho por decirlo, y esto ocasiona ciertos problemas de capacidad al enlace.
Usualmente no lo notan porque cuando pasan poco tráfico, la sobrepotencia no es un problema, pero cuando pasamos muchísimo tráfico, queremos llegar al tope o a la máxima capacidad del enlace, un error de configuración de potencia te puede restar 20% o 25% de capacidad, a veces más, pero es el promedio que te podría restar. Este sistema automático de control de potencia se encarga de regular este nivel de energía, haciendo diversas pruebas y cálculos para evidentemente obtener el mejor rendimiento del enlace. Y eso es algo bastante fácil que se aplica en punto a punto o punto multipunto. Luego, analítica de las frecuencias en tiempo real a nivel del entorno. El equipo ya directamente te va a mostrar un análisis espectral bastante rápido. Obviamente hay que esperar que pase un tiempo para que recopile mayor cantidad de información y te muestra en tiempo real cuánta capacidad estás consumiendo de tu enlace. Evidentemente, esto se llama airtime, es una nueva característica, nuevo indicador, por así decirlo. No es el CPU, no es la memoria. CPU, procesamiento de la arquitectura de hardware. Memoria, pues el complemento del CPU. Pero el airtime o tiempo aire tiene que ver directamente con la cantidad de consumo de la capacidad del módulo RF, por decirlo, el módulo inalámbrico. Entonces, como vemos acá, ya estamos al 92%, o sea, prácticamente ya consumimos toda la capacidad. ¿Cuál es la capacidad estimada? 453. Ahora me dirán, dice 453 de un lado más 453 significaría que sería casi 900. No, es 453 de la izquierda si se usa 100% en recepción o 453 de la derecha si se usa 100% en recepción. En este caso la capacidad se comparte. Hay 260 megas de throughput recepción y 196 de transmisión en ese momento que capturé la pantalla. Entonces, ¿cuánta capacidad estamos pasando? Bueno, ya estamos bordeando los 300, bueno, casi 400, bueno, hay 450 megas aproximadamente. Y justamente coincide con la capacidad estimada. Usualmente es un 10% menos, puede ser hasta 10% menos. Entonces, esto es súper interesante porque puedes conocer más del producto directamente en tiempo real. Diagramas de constelación, que justamente las podemos observar ahí, sirven para comprender qué tan bien llega la onda, qué tan clara llega la onda. Una cosa es la interferencia, otra cosa es el factor de ruido, otra cosa es el factor de señal de un enlace, pero yo quiero saber gráficamente cómo llega mi onda. ¿Llega bien? ¿Llega en la posición correcta? ¿Me va a permitir obtener grandes rendimientos cuando lo fuerce el enlace? Esto es la información que te dice un diagrama de constelación. Esto es posible gracias a que el radio incorpora dos chipsets RF, uno de comunicación y uno de análisis espectral, y este chipset de análisis espectral nos permite a nosotros conocer a profundidad muchos más detalles del mundo RF. No solamente ahí, el software también genera pequeñas gráficas históricas. Por ejemplo, estás alineando tu enlace y quieres ver si la señal está tendiendo a mejorar, está tendiendo a empeorar, si la interferencia estás viendo que tiene cambios abruptos o el piso de ruido también, quieres ver tus capacidades o tus pruebas de rendimiento en una gráfica en los últimos instantes que has realizado tus comunicaciones, todo eso el software ya lo incorpora de manera muy amigable. Es más, en las últimas actualizaciones del software, cuando algo, digamos, no está bien configurado, por así decir, tenemos un tema de, por ejemplo, desbalance de cadenas, pues las técnicas son mimo, las cadenas se pueden observar justamente en esta pantalla. Bueno, acá vemos menos 40, menos 42, está bastante bien, pero en la nueva versión, en el caso de la derecha que tenemos menos 50 y menos 56, hay mucha diferencia, más de 3 puntos ya lo considera malo, entonces efectivamente lo marcaría en la última versión ya de color rojo. Y así sucesivamente cuando el software encuentre varios parámetros que les parece que están mal, porque faltan mejorar algunas cosas, van a indicarlos en color amarillo, si es leve, rojo si le parece que esto es muy fuerte, y específicamente así también en el detalle de las conexiones en sí. Esto es simplemente, el propósito es ayudar en las implementaciones de los proyectos y en la flexibilidad de los mismos. Evidentemente, los radios, todos los radios de Air Max AC, generación 2 sobre todo y generación 1, incorporan lo que es el chipset justamente analizador de espectro. Este chipset, ¿qué permite? Permite hacer un barrido en tiempo real. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener comunicación y al mismo tiempo
Escuchar el entorno y comprender el entorno RF, por supuesto que sí. Este módulo de chipset se encarga de hacer barridos de espectro permanentes. No solamente busca otras señales de estándar Wi-Fi, sino busca cualquier señal que ocupe el rango en el que el equipo opera. 5 GHz o 2.4, dependiendo de la familia de Air Max AC. Generalmente hablamos de 5 GHz. Entonces, una herramienta práctica que luego se combina en una herramienta histórica que voy a mostrar en un momento. Pero no solamente queda ahí. Air Max AC incorpora más herramientas, Ping, Tracer, Discovery, pruebas de velocidad, entre muchas otras que vienen ya implementadas de manera nativa en la plataforma. El Air Magic, por ejemplo. El Air Magic es una herramienta que nos permite poder resumir el factor de interferencias de una solución, sobre todo punto multipunto. En punto a punto también funciona, pero en punto multipunto nos va a permitir a nosotros comprender en una frecuencia que estemos trabajando cómo se está comportando el nivel de interferencia en cada uno de los equipos que participan del punto multipunto. Esto reduce horas de trabajo realmente. ¿Por qué? Si yo tuviera de repente un punto multipunto con 40 suscriptores, específicamente hay un problema, entonces la reviso la base, parece que la base está bien, reviso un cliente, parece que está bien, y luego llego hasta el cliente 39 y parece que está bien. Pero cuando tú vas cambiando de cliente en cliente, el entorno, el ruido va cambiando, es dinámico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las gráficas ya volvieron a cambiar a cada segundo. Entonces, esta herramienta se encarga mucho de recopilar justamente esta información y te indica y confirma si la frecuencia actual que tú estás trabajando es la más eficiente o te recomienda otras frecuencias que las puedas utilizar. Obviamente, este software es bastante práctico, hay que esperar siempre un tiempo que se pueda cargar de información para que nos pueda indicar exactamente a mucho detalle cómo se está comportando el mundo RF. Esta opción viene disponible exclusivamente para los equipos base porque demanda obviamente un poco más de procesamiento de capacidad para la recopilación. Los clientes tienen que ser Air Max AC, por si acaso, para poder recopilar esta información. Por ahí veo que me preguntan, ¿y si los clientes son Air Max M? Pues simplemente lo mueven en la lista, pero su análisis espectral de ese cliente, en esa fila, estaría en color digamos, transparente porque no podría recopilar. ¿Por qué? Porque en la familia antigua Air Max M solamente hay un módulo RF, no hay dos. Entonces, para hacer el barrido, el enlace se tendría que cortar y eso, pues, evidentemente, no es muy práctico en sí. Pero hablando un poco más de lo que es justamente Air Max AC, nosotros podemos justamente tener tecnología un poco más avanzada para poder trabajar. Pero antes de pasar a eso, voy a responder una pregunta. Me indicaban lo que vemos en el analizador de espectro, ¿qué significan los colores? Bueno, mientras nos vamos a colores más intensos como el rojo, significa mayor cantidad de ocupación de la frecuencia. ¿Qué significa ocupación? Significa que la frecuencia está menor tiene menos tiempo de disponibilidad. A lo que voy es lo siguiente, los equipos para poder conversar necesitan frecuencia limpia. Entonces, si la frecuencia está comenzando a tener ocupación, esa ocupación se mide en porcentaje. Si es un 10%, será color medio verde. Si es un 50%, medio amarillo. Si es un 80, 90%, medio rojo. Entonces, ¿qué significa? De ese porcentaje, la cantidad de tiempo que tú tienes para comunicarte es menor. Por lo tanto, tu enlace pierde capacidad. ¿Por qué? Porque no puede aprovecharse al 100% su capacidad porque la frecuencia en la cual opera tiene utilización. Entonces, eso es lo que significan los colores, pero digamos, lo he explicado de una manera bastante sencilla para poder conocerlo directamente. Perfecto. Me preguntan acá por qué no tenemos en Air Max CCQ. Bueno, el CCQ en Air Max AC no lo manejamos y explico el motivo. El CCQ es la calidad de conexión del enlace en la familia Air Max M. Particularmente, no es un valor que te indique que también está el enlace. Me dirán, ¿pero por qué? Porque el CCQ es relativo a la tasa de datos. ¿Eso qué quiere decir? Yo si tengo una muy buena tasa de datos, o sea, una cantidad de megas indicada en el equipo de manera teórica muy alta, y el CCQ muy alto, el enlace es bueno. Pero si yo tengo una baja tasa de datos con el CCQ alto, el enlace es malo. ¿Por qué? Porque no se va a poder aprovechar la capacidad. Entonces, el CCQ no era un valor muy apropiado. Por eso es que en Air Max AC se cambió el CCQ por otro valor que se llama SNR.
Bueno, lo conocemos técnicamente en Air Max AC como CINR. El CINR es la diferencia señal-interferencia. No está en un porcentaje, sino está en decibelios. Si es superior a 32, tu enlace es muy bueno. Si es inferior, hay una escala, evidentemente comienza a tener problemas. Pero si tu enlace con el CINR superior a 32, funciona de manera ideal. Gracias por las preguntas. Igual vamos a ir resolviendo las diversas dudas que ustedes me vayan formulando. Perfecto. En lo que viene a ser la tecnología de AirBreeze, explico un poco esta tecnología y el causante del problema. Primero empecemos por ahí. La mayoría de instaladores sufren ahora del problema del ruido. Perfecto, el ruido es algo que nos afecta, nos molesta y nos resta capacidad. ¿Por qué? Porque comenzamos bien, comienzan a crecer la competencia o más utilización espectral y el rendimiento baja. Perfecto. Ahora, la pregunta es por dónde ingresa el ruido al sistema de comunicación. Muchos dicen por el radio, pero en realidad casi todos los problemas de ruido ingresan por el factor de las antenas. ¿Por qué? Porque las antenas no son exclusivas en una frecuencia. ¿A qué me refiero? Las antenas son diseñadas para un rango de frecuencia, 5 GHz o 2 GHz. Pero cuando tú quieres usar una frecuencia 5, solamente quieres 5.4 o 5.56, por ejemplo, o 5.7 o 5.8, exacto, va variando. Pero la antena amplifica todos los rangos de frecuencia en la que fue desarrollada. Entonces, muchas de las antenas antiguas no solamente no discriminan las frecuencias, sino al mismo tiempo su lóbulo de apertura o su ángulo es mayor al que dice ser. Me refiero, por ejemplo, una antena que tiene un ángulo de 90 grados, 90 grados es para que pueda procesar su irradiación, pero su recepción es más o menos cercano eh, tal vez a los 160 grados o 170. Entonces, una antena que para ustedes parece ser de 90, en realidad tiene un ángulo más grande, porque mientras más grande sea el ángulo de la antena, es más difícil que la antena lo pueda controlar con mucha precisión. Por eso es que hoy en día se está apostando mucho por antenas hasta de 60 grados, que es donde se puede tener muy buen control de apertura del ángulo que la antena puede manejar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los principales problemas de interferencia que nosotros estamos recibiendo vienen del factor de las antenas porque no controlan muy bien. Entonces, mi primera recomendación siempre es mejorar las antenas para que éstas puedan obtener, digamos, mejoras en el sistema de comunicación. Pero cambiar todas las antenas de un día para otro a veces es muy difícil. Sin embargo, en los radios hemos desarrollado cierta tecnología que nos permite mejorar el desempeño. Y esta tecnología se llama Prisma. ¿Qué es lo que hace? Dentro del radio, este chipset de Prisma saca una copia de la frecuencia y es un filtro que nos permite atenuar las frecuencias que no corresponden al que lo que el módulo RF quiere trabajar. Por ejemplo, el radio quiere trabajar en el canal 48, entonces en la fase de transmisión, este filtro aplica atenuadores al canal 49, al canal 50 para dejar pasar solamente el canal 48. Y así sucesivamente de 5.2 a 5.8. Y en la parte de recepción aplica lo mismo. La atenuación a los ruidos laterales es más o menos de 30 dB. ¿Esto qué significa? Quiero aclararlo porque esto es muy importante. Esta tecnología no te limpia el ruido del canal 48 porque eso no es posible, pero sí mitiga los ruidos de los canales adyacentes, permitiéndole al equipo operar en un espacio de frecuencia más pequeño, con los bordes un poco contaminados, pero te permite utilizar y tener mejor control espectral en las comunicaciones, tanto de transmisión como de recepción. Esta es una tecnología que se aplica para las bases y va de la mano también en ayuda constante con antenas más eficientes o más directivas en la parte de comunicaciones. Entonces, revisemos algunos detalles interesantes que tenemos. Hoy en día estamos hablando mucho de generación 2, que es justamente lo que quería hablar un poco más. Y en la parte de generación 2, la principal ventaja que el equipo está incorporando son tres. Perdón. Tenemos uno, que incorporan un módulo Wi-Fi. Básicamente el módulo Wi-Fi es temporal para hacer una configuración con el smartphone. En otras palabras, si estoy trabajando solo en implementación de un producto, puedo utilizar mi teléfono, obviamente con las medidas de seguridad para que no se les vaya a caer cuando están instalando, y específicamente con mi teléfono conectarme vía Wi-Fi, acceder al equipo, actualizarlo, cargarle su configuración inicial, sus parámetros, etcétera, verificar el nivel de señal mientras voy alineando, mucha comodidad. Y luego
este módulo Wi-Fi se desactiva porque este módulo Wi-Fi se ejecuta dentro del chipset o dentro de la parte del chipset analizador de espectro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Temporalmente el chipset analizador de espectro lo convertimos en Wi-Fi. Luego, obviamente, se desactiva el Wi-Fi y se convierte en analizador de espectro. Una herramienta muy práctica y esto viene de la mano con una app totalmente gratuito para que ustedes puedan usar en sus proyectos. Dos, mitigación de ruido. Efectivamente, una mayor mitigación de ruido. Esto se ha hecho algunos filtros, mejoras en el hardware, básicamente no es software, eso es hardware de los productos, porque lo que está ocurriendo es que muchos equipos en la tecnología se son más sensibles para poder escuchar mejor las señales, pero tener más sensibilidad también aumenta un poco más las interferencias adyacentes. Entonces, las mejoras de la electrónica han permitido conservar la sensibilidad y obviamente disminuir factores de problemas de interferencia un poco que molesta. También se ha aumentado las potencias de transmisión y en esto algunos clientes me decían, no, Luis, las hojas técnicas dicen que tienen lo mismo. Sí, la máxima potencia sigue siendo la misma, pero las potencias para las modulaciones más altas, como 256 QAM, han aumentado. Anteriormente se recomendaba 19 o 20. Hoy en día podemos ir a 21 o hasta 22 dBm sin ningún problema. ¿Por qué no podemos usar la máxima potencia con las modulaciones más altas? Porque se deforman. Mucha energía deforma las ondas más altas. Ay, pero ¿por qué queremos usar las modulaciones más altas? Porque estas tienen más capacidad. Entonces, evidentemente estamos intercambiando potencia por capacidad, pero ya estamos viendo la forma justamente en esta generación 2 de poder incrementar un par de puntos de estabilidad y de esa manera obtener mejores rendimientos. Y una mejora de protección electrostática es algo que ya está implementado justamente en toda la solución. Eh, Perfecto. Por ejemplo, acá estaba revisando algunas consultas. ¿La potencia tiene que estar en automático en ambos equipos? Me preguntan cuando hablamos de la potencia automática. Sí, lo manejamos de esta manera. En realidad, con activarlo en la base, los suscriptores le heredan automáticamente, ese es por defecto. La base es la que manda para el ajuste. En el caso de la base podría estar fija y los clientes ya en automático también, pero si la base está en automático, los clientes también lo estarán directamente, se autocalibra, empezando con la referencia que esté configurada en el modo de cliente. Me preguntan acerca de la retrocompatibilidad, pues vamos a hablar justamente de eso y continuamos con la presentación para hablar de esa pregunta también. Acerca de las últimas herramientas agregadas, ya en las últimas versiones de software de la tecnología de AC, se ha incorporado sincronización por GPS en 10 MHz, canales más pequeños. Se puede subir la configuración del backup desde el menú de inicio ahora. O sea, por ejemplo, si el radio lo quiero reemplazar a nivel de configuración, o quiero subir un backup desde el menú principal. Es más, hoy en día en las últimas versiones de software los va a obligar a ustedes a crear un usuario y una clave al momento de loguearse por primera vez. Esto es con el propósito de incrementar más la seguridad, obviamente, ¿no? Y un nuevo modo flexible, justamente que estamos trabajando para alcanzar más capacidad en la parte de comunicación. Hablando de retrocompatibilidad, justamente para responder la pregunta que nos hacía Sergio, es que sí existe retrocompatibilidad y esto permite aumentar dos cosas, capacidad y disminuir latencia, que es muy importante. Evidentemente, la tecnología de Airmax AC nos va a permitir poder incrementar el rendimiento de una solución M. ¿Por qué esto es posible si los equipos M no están cambiando? Hoy en día en las bases M puede haber un poco de saturación de procesamiento. Entonces, evidentemente, un radio AC para la base es más potente, por así decirlo, con más capacidad de procesamiento, tiene pues, mejores tiempos de respuesta, o sea, más fuerte en general, podríamos decir, y esto nos permite poder aumentar la disponibilidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si la base es mucho más rápida, lo que le va a sobrar es un poco de tiempo y ese tiempo se aprovecha para más comunicaciones. Por eso tenemos la sensación de cambiar o repotenciar nuestra base M por una base AC, manteniendo los mismos clientes M, sentir una mejora de rendimiento. Esta mejora, lo mínimo que pueden experimentar es un 12%, pero la mayoría de clientes experimenta por lo menos un 30-40%. ¿Por qué experimentan justamente estas capacidades? Acá dice 12, pero ¿por qué implementan mucho más? O no sienten que hay mucho más, porque el radio es blindado y eso ayuda muchísimo si es que ya tenemos un poco de problemas de ruidos de colocalización y esto da una ventaja muy interesante. En realidad, Air Max AC mejora 60%
cuando ya cambiamos todos los suscriptores, como mínimo, pero esto tiene que ver basado en la regla de que cuánto alcanzábamos con Air Max M. Ahora, la mayoría de usuarios no alcanza 82 con Air Max M porque el ruido lo agobia. Entonces, ¿cuál es el problema, el porcentaje que alcanzan? Tal vez alcanzan un 40 megas, 35 megas, 20 megas, depende. Si tienen muchos clientes uno por uno, 20, 25 megas. Si tienen muchos clientes dos por dos, 40, 50 megas. Entonces, si alcanzan esas capacidades al momento justamente de cambiar a una base C, mejoramos 30, 20, 30% sobre lo que estamos obteniendo. Y si toda nuestra base C cambia, pues obtenemos más capacidad, que es lo ideal. Inclusive en 20 MHz, tengo algunos clientes que en Full AC alcanzan casi ese número de 131 megas, 122, 125 megas en su sector, siempre y cuando pues respetemos las distancias, llegamos a las implementaciones como tienen que ser en los proyectos para no tener ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, ya que veo que me han hecho algunas preguntas de producto y justamente me están preguntando por los Rockets Lite y Prisma, pues vamos a hablar justamente de ellos. Ya empezamos a hablar un poco de la parte de productos. A nivel de productos, justamente nosotros tenemos en la frecuencia de 5 dos Rockets, el Rocket Lite y el Rocket GPS. Y la primera pregunta que veo por acá es, me dicen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aparte del precio. El Rocket GPS es metálico, al igual que el Prisma Station que vemos ahí y al igual que el Rocket 2AC, son todos metálicos, esos tres equipos. Eso le permite, digamos, mayor tolerancia a interferencias del entorno y evita que las interferencias salgan del radio, o sea, funciona bidireccionalmente. Perfecto. Dos, el procesador que estos equipos traen es mucho más alto y efectivamente la arquitectura de hardware que poseen es más eficiente. En español, ¿qué significa? Su consumo energético es menor y obtienen mayor cantidad de rendimiento. Tres, los tres equipos metálicos también incorporan GPS, lo que no trae el Rocket 5AC Lite, que es el primero de la izquierda. Entonces tenemos sincronización por GPS, mayor capacidad de procesamiento, mejor sistema de mitigación de ruido y efectivamente el módulo Wi-Fi también de configuración, nos habíamos olvidado de eso, mejor capacidad de recepción y mejor capacidad de potencias en las modulaciones más altas. Por eso les podría decir que justamente nuestro Rocket Prisma de segunda generación es un Rocket muy avanzado, muy bueno y particularmente lo recomiendo bastante en los proyectos por su alta eficiencia que puede tener. Ahora, hay un modelo nuevo que se llama el PS5AC, que es el Prisma. Tanto el Rocket 5AC Gen 2 y el PS5AC son casi el mismo hardware puesto en cases o housing diferentes, en close-up diferentes. El motivo es que el conectorizado está diseñado para antenas paneles que vemos justamente a la derecha o antenas plato y este modelo PS, que también es de la línea de 5 GHz, está diseñado para antenas simétricas, embone directo, no poner cables, porque los cables generan cierta pérdida en la eficiencia de la comunicación. Entonces tenemos ahí justamente esta alternativa para poder trabajar. Las ventajas de esos productos nuevos de base, especialmente pues el Prisma Station, el Rocket 5AC2, el Rocket 2, es la ventaja metálica, chipset de Prisma, muy importante, eso tampoco no trae el Rocket Lite. El chipset de Prisma nos permite la mitigación, Wi-Fi para poder configurarlos, el blindaje avanzado, GPS y obviamente las antenas simétricas que estamos desarrollando con un propósito de cobertura especial en los proyectos, básicamente cortas y medianas distancias que vamos a mencionar en un momento. Pero estos equipos de Prisma vienen de la mano mucho con GPS. Ahora, el GPS es algo que se utiliza en algunos casos, digamos, no en la mayoría, en la minoría de proyectos se suele utilizar. Ahora, yo he escuchado mucho que se habla bastante del GPS en los proyectos, sin embargo, no es algo que yo lo recomiende activar para la mayoría de casos. El motivo es que primero hay que entender qué soluciona el GPS. El GPS soluciona un problema de que se llama colocalización. En inglés es collocation, en español, bueno, algunos le dicen coubicación, colocalización, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa collocation? Collocation significa que tus propios equipos, tuyos, tus propios equipos, cuando generan transmisiones y recepciones de manera desorganizada, no coordinada, se generan interferencia entre sí. Pero tengo las frecuencias separadas. Así las tengas separadas, ligeramente les molesta. Entonces, ¿cómo sabes que tienes un problema de colocalización o co-ubication? Simplemente una forma sencilla de comprobarlo es apagar algunos radios de tu torre. Si tú apagas algunos radios temporalmente y ves que el rendimiento de los demás sube y cuando los vuelves a prender el rendimiento de los demás bajas,
tienes ahí confirmado que tú tienes un problema de coubicación o colocalización. Entonces, ¿qué hace la tecnología de GPS? La tecnología de GPS hace que todos los radios tengan el mismo reloj por los pulsos que maneja el satélite. Entonces, como todos los radios tienen el mismo reloj, todos transmiten juntos, todos reciben juntos. Entonces, todos tienen que tener el mismo porcentaje de transmisión, el mismo porcentaje de recepción. Hasta ahí la teoría funcionó maravillosamente, pero ¿cuál es el detalle? Si nosotros tenemos interferencia de terceros, eso va a generar muchísimos problemas si lo combinamos por GPS. Uno, dos, si tenemos problemas de alineamiento y la base tiene que estar constantemente reiniciando el ciclo de TDMA. ¿Por qué? Porque los clientes transmiten en el momento que quieren, porque están mal alineados, con problemas de línea de vista, fuera de la zona de cobertura del sector, pues evidentemente activar GPS no es una recomendación. GPS solamente para solucionar un problema de coubicación, justamente, y esta tecnología es opcional, no es obligatoria siempre activarla en los proyectos de comunicaciones. Perfecto. Eh, Listo. Bueno, acá hay varias preguntas un poco complejas. Me preguntan cuál es la distancia en las antenas para un enlace redundante. Bueno, la distancia física no es tan importante. Lo más importante es la separación de frecuencias, lo más separados posibles, en el caso que tengamos un punto a punto de respaldo directamente. Me preguntan por qué en la ficha técnica mostramos el mismo procesador, las mismas memorias de algunos productos. En realidad, la ficha técnica no define la arquitectura del hardware. Bueno, en realidad es algo que fábrica lo maneja de manera muy confidencial. Una cosa es el CPU, otra cosa es la memoria. Y como ustedes saben, hoy en día el CPU no determina la capacidad de procesamiento del equipo porque depende mucho justamente cómo está integrado con el hardware. Y es ahí donde va justamente esta generación de Air Max AC. Conforme nosotros avanzamos en la tecnología, hacemos que los chipsets mantengan la capacidad de procesamiento, aparentemente, o sea, el CPU tiene la misma cantidad de ciclos, pero específicamente el rendimiento que el equipo obtiene es mayor. ¿Por qué? Porque hacemos una mejor combinación con la memoria, porque hacemos una mejor combinación con el bus de datos que maneja el integrado. Y eso nos permite justamente utilizar un procesador que aparentemente es igual que las tecnologías más antiguas, pero nos permite obtener mayor capacidad de rendimiento. Entonces, no es necesario tener el CPU más alto para poder obtener más capacidad. Entonces, justamente uno de los detalles que nosotros estamos avanzando muchísimo. Bueno, me preguntan por acá cuántos paquetes por segundo manejamos en generación 2. Manejamos 50.000 paquetes por segundo de manera nativa a nivel de TCP, TCP/IP, y esto nos permite obtener grandes cantidades de rendimiento. La capacidad de megas en Air Max AC generación 2 puede ir hasta 550 en los chipsets de arquitectura WA, perdón, los XC, y en WA aproximadamente hasta 350 megas. Igual se puede obtener grandes capacidades de comunicación en los equipos. Perfecto. Bueno, los radios Rocket que vimos los conectorizados los podemos combinar con antenas tipo plato y esto nos va a dar como resultado específicamente poder tener enlaces de comunicación. Hay diferentes opciones de antenas de 2 pies, de 3 pies, de 30 dBi, 30 dBi ligero, para menor carga de viento, para soportar accesorio de aislamiento de ruido, la 31AC con sistema de soporte basado en aluminio para mayor durabilidad frente a climas un poco más extremos o salinos principalmente, y antena con mayor cantidad de aislamiento e interferencia o antenas más grandes para desarrollar más distancia. Y ahí podemos observar justamente cuáles son las distancias mínimas, ideales, que se pueden desarrollar con estos productos y podemos alcanzar todas las capacidades en la parte de comunicación. Entonces, hay mucha flexibilidad en los proyectos para poder obtener distancias en punto a punto. Esto es usando antenas tipo plato como accesorio a los radios conectorizados. Pero ya en un momento vamos a ver la tabla completa de punto a punto. Ahora, donde es la parte más difícil y donde nos va a tomar un poco más de tiempo explicar, tiene que ver con el punto multipunto. En el punto multipunto, efectivamente, hay un montón de opciones de antenas. Un montón, muchísimas antenas. En realidad, los clientes me dicen, Luis, hay tantas opciones de antenas para poder seleccionar cuál es la correcta. Personalmente, en los proyectos, yo no recomiendo mucho la antena OVNI. El motivo es que es muy difícil que una antena OVNI hoy en día, por la utilización tecnológica de las soluciones, funcione muy bien,
porque en realidad una OVNI irradia 360, lo que todos queremos, el equipo más económico posible, yo lo sé, pero el problema es que así como irradia 360, recibe el ruido de 360 grados. Entonces basta que ese canal tenga interferencia en un solo ángulo y ya esa OVNI tiene problemas en ese canal. Entonces una antena OVNI como que no es tan buena para proyectos donde tengamos mucha densidad tecnológica. Sin embargo, proyectos muy rurales sí aplica, pero en la vida real la mayoría no están en ese entorno. Ok, lo primero que nosotros tenemos que comprender para seleccionar una antena en una arquitectura punto multipunto es primero saber dónde van a estar los suscriptores, a qué distancia. Esa es la pregunta más importante. Por ahí comenzamos. Entonces yo comienzo a preguntar, ¿dónde comienza el primer cliente? El primer cliente me dirá, va a estar en 600 metros, 800 metros, 1, 2, 3 kilómetros. O sea, distancias medianas largas, o sea, sobre los 600 metros, digamos, o 700 metros en adelante. Ok, si ese es el escenario, yo recomendaría una antena panel y perfectamente nos va a dar un muy buen desempeño, que son las antenas rectangulares. Pero de repente cuando tú estás instalando la torre, el cliente que está a 10 metros agarra y te dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy poniendo internet. Ah, yo quiero internet. Entonces tú le vendes a ese cliente, pero tú me dijiste que era 600 metros mínimo. Ahora tienes un cliente a 10 metros. Y tú me preguntarás, ¿pero hay señal? Sí, hay señal, pero el problema es que esa señal es consecuencia de un lóbulo secundario del panel principal, porque ese panel está diseñado para largas distancias. ¿Por qué? Porque su apertura vertical es 4 grados. Realmente son antenas muy directivas para distancia. Las paneles grandes pueden venir en 90 horizontal, 120 horizontal, 60 grados horizontal, pero verticalmente son 4 o algunas más pequeñas son de formato de 8 grados. Ahora, las antenas simétricas realmente tienen una ventaja muy interesante porque tienen un ángulo mucho mayor, 45 grados vertical o 30 grados vertical. Entonces, ¿esto qué significa? Que podemos tener cobertura desde el metro 10 con mucha facilidad. Y eso nos permite justamente ir también a medianas distancias, tal vez 1 kilómetro, kilómetro y medio, pero no distancias muy grandes. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir a mucha distancia? Porque específicamente al abrirse el ángulo en un área más grande, la energía se distribuye también en un área mucho más grande. Entonces, este no es que una antena sea mejor que la otra, depende mucho del diseño. Si estamos buscando distancia, una antena panel de ángulo compacto es lo más apropiado. Si buscamos justamente corta distancia, una antena simétrica es lo importante. Ahora me dicen, y si tengo ambos escenarios, pues tenemos que instalar ambos diseños de antena en un proyecto para poder realizar justamente estas comunicaciones. Por eso es que este diseño que estamos trabajando justamente se recomienda trabajar tanto en un entorno urbano o rural, por así decirlo. Si queremos distancia, antenas paneles. Si queremos una cobertura más cercana, los equipos de antenas simétricas. Y veamos cuáles son. Entonces, mientras vamos comprendiendo un poco esto, vamos revisando algunos detalles. Las antenas de factor simétrico, específicamente trabajando con el Prism Station, que es la versión base, digamos, para soportar 50, 60 suscriptores, y una versión ligera que es el ISO 5AC, que lo voy a mencionar en un par de diapositivas, que es la versión light, por así decirlo. Este Prisma 5AC no viene con antena, se le agrega antena de 30 por 30, 45 por 45, 60 por 45 o 90 horizontal por 45. Y estas antenas nos permiten desarrollar justamente una cobertura bastante cercana en la parte de comunicación, muy apropiados para poder trabajar con diversos equipos justamente en la parte de operación. Entonces tenemos ahí una tecnología que primero ocupa poco espacio físicamente, su peso obviamente es menor comparado a un panel más grande, su instalación menos invasiva, pero no está diseñada para recorrer mucha distancia. Las antenas tienen un muy buen patrón de irradiación, específicamente focalizado en obtener alto rendimiento. Luego tenemos nuestras famosas antenas ya paneles, desde la versión Titanium, que es la blindada básica, ya las estándares no las recomiendo mucho. Yo personalmente recomiendo más las de blindaje avanzado, como las de 60 o 45 grados, que son verticalmente 4, o la de súper alta densidad, que es 30 más 30 más 30, en total 90 grados. Obviamente es como si fueran 3 antenas en un solo panel o en un solo rack. Entonces, tenemos estas alternativas para desarrollar un proceso de alto rendimiento. Estas antenas paneles son combinados con radios Rocket conectorizados.
Acá sí hay pigtails y hay cables porque efectivamente tiene que el mismo radio acomodarse a diferentes formatos que las antenas pueden tener. Entonces, esto específicamente nos permite trabajar con bastante flexibilidad. Acá tengo una pregunta interesante. Me dice un usuario, ¿puedo yo conectar un Rocket de Prisma conectorizado, generación 2, con una antena iFiber? Por supuesto que sí. Recuerden que las antenas son desarrolladas para una frecuencia, no para una tecnología, por si acaso. Las antenas iFiber lo único que son antenas en dual slant, o sea, la polaridad es inclinada. Un poco más difícil de alinear, pero soporta ese diseño de antena más distancia. Así que no hay ningún problema en trabajarlo con Rocket de Prisma, por si acaso. Eh, bueno, y continuamos en la presentación. Entonces, tenemos estas opciones de antenas, las de titanio, ángulo variable, ajuste mecánico. Yo recomiendo más las nuevas, que justamente son el 6045, que son altamente eficientes, o la de súper alta densidad, que es 30 por 3 sectores. Obviamente hay que agregar 3 rockets para completar la antena directamente. Pero acá tenemos también justamente la presentación de un producto nuevo. Tenemos también una versión y digamos unas versiones más light, más ligeras, más económicas. Uno de los productos que ha tenido mucha acogida en la industria y ha sido usado en muchos proyectos es el iBeam 5AC 16120. Este Livebeam ha cambiado de nombre, por si acaso, a partir de los últimos 2 meses ya está llegando el nuevo inventario. El producto se llama Livebeam AP, entonces se llama LAP-120. Es un cambio de nombre, no ha cambiado nada más en el producto. ¿Por qué hemos cambiado el nombre? Porque también está viniendo su hermano superior, que es el LAP GPS. El Livebeam, primero vamos a hablar de este, es un panel que viene con radio incorporado, antena de 120 grados, y efectivamente un equipo bastante compacto, pero no trae blindaje posterior. Esa es una de las debilidades que traía. El Livebeam 120 o el App 120 ahora fue desarrollado para desarrollo de microbases. Muy poco presupuesto, 25 clientes por sector es lo recomendado, y esto me permite a un presupuesto muy reducido empezar una base de distribución inalámbrica fácilmente. Pero ¿cuál es el problema? No podemos conectar muchos porque no hay GPS, no hay metal, no hay muchas cosas. Entonces, ahora salió su hermano mayor, el App GPS. El App GPS incorpora obviamente GPS para sincronización, y la antena es de 16 dBi, pero 90 grados. Exactamente la misma capacidad, pero ahora 90 grados y un poco más reducida porque la antena ya posee bordes laterales metálicos internamente. Entonces, ¿qué significa? Que es más eficiente en su focalización. Y por eso es que conserva justamente esa apertura de la ganancia, esa capacidad de la ganancia que es altamente efectiva. Entonces, este Livebeam 120, perdón, este Lab GPS ya está publicado. Es más, hemos hecho también una mejora eficiente en la parte energética, consume menos energía, por eso que la fuente de poder es más pequeña. La distancia del cable de red sigue siendo la misma, 25-30 metros, igual recomendado para unos 25 suscriptores, lo pueden llevar un poco más, pero 25 es el número ideal, y hay blindaje RF. Ahora, pero esto sigue siendo 90 por 8 grados. Pero ¿qué pasa si yo quiero una cobertura cercana, más amplia? Y de repente no tengo presupuesto para empezar con un Prisma Station, pero quisiera ese diseño de antena simétrica, pues tenemos el ISO 5AC. El ISO 5AC es un radio metálico. La antena por defecto no es de PVC, pero la podemos reemplazar por cualquiera de las antenas metálicas que deseamos. Por defecto, la antena es de 45 por 45 grados, un diseño muy bueno para distancias medianas, distancias cortas, para poder trabajar en los proyectos de comunicaciones. Me preguntan si las antenas sectoriales también son retrocompatibles. Si estas antenas son compatibles, las que mostré en los slides anteriores, con los Rocket M. Por supuesto que sí. Recuerden, las antenas son desarrolladas para una frecuencia, no para una tecnología. Así que se pueden utilizar sin ningún problema directamente. Ahí tenemos justamente también el diagrama de nuestro sistema de el rack, que es la antena de triple, de 30 grados cada una, que nos permite evidentemente una mayor cobertura para poder trabajar los proyectos. Esto está orientado para aumentar la densidad de sectores y obviamente aumentar también la densidad de clientes que nosotros podríamos trabajar. Luego tenemos por acá justamente ya los suscriptores. De los suscriptores nuevos, ya hemos venido introduciendo mucho el NanoStation 5AC Loco, la nueva versión. Justamente muchos clientes siempre les ha gustado el modelo Loco, el low cost,
y efectivamente tenemos un precio bastante competitivo para proyectos inalámbricos. El NanoStation Loco no incorpora inyector PoE, eso es lo que muchos clientes siempre me dicen, ¿por qué no lo trae? Es que efectivamente, como es un producto de actualización tecnológica, muchos clientes ya tienen el PoE de los productos antiguos, así que simplemente lo reutilizan el PoE antiguo. Como en la última milla no se entrega más de 100 megas nunca, podemos utilizar un inyector PoE Faceta. Pero si necesitan inyector PoE compacto de bajo costo, también se comercializa por separado sin ningún problema para poder trabajar en los proyectos. Entonces, tenemos el modelo Nano Station, que funciona con PoE 24 o 48, se puede cambiar inyector PoE y soporta pase energía 24 o pase energía 48 sin ningún problema. Y específicamente el NanoBeam, que es justamente el diseño simétrico para, digamos, para más aerodinámico para poder trabajar. En el caso del NanoBeam 5AC Gen 2, permite el sistema de inclinación. Los equipos justamente de NanoStation Loco y NanoStation 5AC son también Gen 2, por si acaso. Es una pregunta también que me la han hecho. Incorporan el módulo Wi-Fi y las otras ventajas. Simplemente que como son las primeras versiones, ya no les llamamos Gen 2, pero ya estos tres equipos son de arquitectura Gen 2 para poder trabajar. Pero el más utilizado en los proyectos para distribución de Internet, por ejemplo, es este modelo, el iBeam 5AC Gen 2, que incorpora fuente de poder en su caja, sistema de inclinación también dentro del mismo producto y nos permite obviamente pues 23 dBi de capacidad, una ganancia muy interesante. Y de este modelo va a venir uno con antena más grande, todavía no les puedo dar muchos detalles, lo presentamos recientemente en una feria, pero lo vamos a tener justamente un modelo, de, digamos, de más capacidad de antena próximamente. Entonces, pero 23 dBi me parece a mí técnicamente que es un número bastante bueno en capacidad de amplificación, apropiado para distancias de 3, 4 kilómetros, fácilmente poder trabajar. Y recuerden que hoy en día no se busca recorrer mucha distancia, porque también mientras más distancia recorre tu base, más expuesto puedes estar a la interferencia. Con el concepto de microceldas o celdas más pequeñas, ya no 10 kilómetros, sino 4, 5, nos va a permitir poder conservar justamente esos desempeños que son muy importantes hoy en día para realizar justamente las comunicaciones de alto desempeño. Este es un producto justamente uno de los más comercializados en la región directamente. Luego tenemos los Power Beam. Los Power Beam son como mini dish con, digamos, con radio incorporado. Todos los Power Beam tienen el mismo desempeño, excepto los Gen 2. Los Gen 2 obviamente ya vienen con la tecnología mejorada. Los Gen 2 reemplazan al modelo 400 antiguo. El 300 ya no está disponible, solamente las últimas unidades de inventario. Y luego tenemos 500 y 620. El número tiene que ver con el tamaño del plato. Gen 2 es 40 centímetros, 500 es 50 centímetros y 620 es 62 centímetros de plato. Mientras el plato aumente, que es el área de la antena, por lo tanto la ganancia de la antena aumenta. Estamos 25, 27 y 29 dBi correspondientemente. Los Power Beam son soluciones muy utilizadas para proyectos punto a punto, para proyectos de enlaces de costo-beneficio, la mejor relación perfecta. Y sobre el Power Beam se trabaja mucho en proyectos de videovigilancia inclusive. El Power BIM viene en dos versiones, ISO y normal. La ISO incorpora un sistema de aislamiento de ruido adicional. Por ejemplo, yo sé que hay un poco de ruido en la zona donde voy a instalar y prefiero comprar un equipo que tenga un sistema extra de protección contra la interferencia adyacente del lugar. Estos equipos Power BIM ISO nos permiten poder alcanzar justamente esa ventaja muy interesante en los proyectos y poder obtener el rendimiento sin precedentes en la parte de comunicaciones. Esto es algo muy interesante en las comunicaciones que estamos nosotros trabajando y nos va a permitir poder obtener las capacidades de alto rendimiento. Entonces, esto lo trabajo muchísimo en proyectos de videovigilancia que me estuvieron preguntando hace un momento y esto específicamente va a tener pues ventajas muy interesantes, ¿no? Entonces, tenemos ahí, esto es un producto también que se trabaja bastante. Ahora, veo varias preguntas acerca de distancia, no las había mencionado porque tengo unas pequeñas tablas de distancia que quiero explicarlas para que ustedes tengan esta información de primera mano. Estas son tablas que yo he realizado validándolas no solamente con algunas implementaciones, sino también pues con los cálculos que corresponden cada uno. ¿Por qué? Porque una cosa es cuánto el equipo alcanza máxima distancia y otra es distancia ideal y aceptable.
Y para esto voy a explicar la tabla y bueno, no se preocupen, en la presentación igual se las voy a pasar. En las filas, ustedes van a encontrar los equipos base, punto multipunto. ISO 5AC, Lab 120, Prism Station con sus 4 antenas, Rocket Generación 2 o Lite con sus 4 antenas. Y en las columnas van a encontrar los suscriptores. Por ejemplo, el loco. Vamos a decir que quiero conectarlo contra un Lab 120. El loco, la distancia mínima sería 5 metros. Menos de eso no se recomendaría porque podría haber sobrecarga de señal. Tal vez inclusive tenga que ser un poquito más, pero mínimo 5 metros. Ok, ¿hasta qué distancia funciona al 100% de capacidad? 580 metros. Eso significa que a 580 metros, ¿qué nivel de señal debo alcanzar? Más o menos menos 58, menos 60. Y eso me permitiría, en un entorno de bajo interferencia o mediana interferencia baja, alcanzar casi toda la capacidad. Sí. En algunos escenarios podría obtener más distancia. Sí. En algunos también menor distancia, probablemente. ¿Por qué? Si no está bien alineado, si hay factores de interferencia, entre otros detalles. Pero el promedio es esa distancia que nosotros debemos alcanzar. Pero ¿por qué hay otra distancia mayor al costado, que es la aceptable? Aceptable es entrar en la modulación no máxima, sino en la segunda, que sería 64 QAM. Significa que el equipo podría funcionar de manera bien si el ruido es bajo, si el ruido es bajo hasta 1600 metros, sí, pero yo no lo recomiendo. Deberemos siempre trabajar con el ideal, porque el ideal nos va a permitir obtener el desempeño que estamos buscando en nuestras comunicaciones. Si aumento la ganancia de la antena, como ustedes van a poder ver, la distancia aumenta. Con las paneles grandes podemos utilizar el mismo suscriptor a 1 kilómetro. Por eso es que la distancia en un punto multipunto depende de la mezcla de la base con el cliente. Ahora me dirán, Luis, estas distancias son cortas, tranquilos. Pasamos al iBeam, que es el suscriptor más vendido. Y miren cómo aumentó la distancia. Si basamos en el mismo producto que estábamos hablando, base iBeam o Lab 120, estamos hablando ahora de 1700 metros. O sea, podemos incrementar mucho la distancia. ¿Por qué? Porque el suscriptor tiene mayor capacidad de ganancia de antena. Porque la ganancia de la antena o la capacidad de la antena es lo que permite obtener más distancia. Prácticamente estamos revisando un poco también del concepto de RF en la presentación. Y obviamente con antenas más grandes, mucha mayor distancia. Pero ustedes me dirían, Luis, pero estas distancias todavía no son suficientes. ¿Es posible alcanzar más en un punto multipunto? Por supuesto que sí. Para eso nosotros tenemos justamente todas estas distancias adicionales. Entonces, me están preguntando ahorita por qué no he puesto los equipos M5 en la tabla. Bueno, en realidad los M5 sí están quedando un poco ya desfasados. Los seguimos repotenciando, los productos M5 a nivel de software y etcétera, pero realmente todo ya la tendencia de recomendaciones y desarrollo está yendo por justamente a C, ya que a nivel de costo-beneficio es la mejor solución que nos va a permitir obtener mayor capacidad en la parte de comunicaciones en sí directamente. Entonces ahí tenemos todas nuestras tablas de punto multipunto y acá tenemos nuestra tabla justamente de punto a punto. No se preocupen que la presentación les voy a pasar el link para que la puedan descargar sin ningún problema. Entonces, en punto a punto, ahí están las distancias que podemos trabajar para cada uno de los productos sin ningún inconveniente y específicamente ahí pueden observar las distancias recomendadas ideales para cada equipo. Muchos clientes me preguntan, ¿por qué Ubiquiti tiene tantos modelos de radio? Es que algunos tienen mejores diseños de antena, otros son más aerodinámicos, otros son menos invasivos, otros tienen radios de más capacidad de procesamiento. Entonces va variando el diseño del producto según lo que uno va buscando. Por ejemplo, me preguntaron hace un momento por el procesamiento de paquetes. Yo les podría decir que el modelo Loco y Livebeam son como 20.000 paquetes por segundo. Ahora, ¿por qué? Porque esos dos modelos están direccionados para mercados de Internet. Y un radio que procesa Internet nunca supera, bueno, Internet de última milla, nunca supera ni 2.000 ni 3.000 paquetes por segundo. Es muy difícil. Por eso es que 20.000 es más que suficiente y eso nos permite tener un costo bastante reducido. Ahora, modelos NanoStation, NanoBeam, PowerBeam que se usan en biovigilancia, 35.000 paquetes por segundo. Y las bases, Rocket de Prisma, Prisma Station, 50.000 paquetes por segundo. Entonces, efectivamente, esos son los rendimientos que nosotros podemos alcanzar en grandes capacidades con muchísima flexibilidad. Entonces, lo interesante es tener en cuenta dos detalles acerca de las distancias que podemos trabajar en estos proyectos. Haciendo una revisión, acá tengo un diseño justamente de una propuesta, puse algunos costos referenciales, pero más que todo la propuesta en factor de distancia. Si queremos tener una distancia cercana en punto multipunto, soluciones de antenas simétricas es lo más recomendado. Si queremos tener sobre los 800 metros a 3.500, una antena panel.
Ahora, si tengo las dos distancias o los dos bloques de distancia, pues tendría que tener los dos diseños de antena para cubrir ambos factores. Entonces, tengamos en cuenta justamente de que esta idea de nosotros de tener el suscriptor loco es que loco permite trabajar justamente una parte del escenario con este equipo sin comprometer la capacidad de la red. Eso es muy interesante. Todos los equipos de la familia de Air Max AC son 2x2 y eso nos va a permitir obtener rendimiento y capacidad permanentemente en la solución. Bueno, me he pasado un poco el tiempo, pero vamos a revisar algunos casos de éxito bastante rápido y responder las preguntas finales que por ahí me han estado realizando. Casos de implementación, 2.9 kilómetros. Este es un rocket justamente Prisma, no, Light, inclusive, Light, el básico. Es una zona de alto ruido en Santo Domingo. Potencia -4, 2.9 kilómetros, capacidad de 6 días, 3000 gigas, o sea, se puede obtener capacidad. El Power Beam 5AC500, que es un equipo ideal para 21 25 kilómetros, máximo 30, lo están forzando a 105. Claro, la capacidad es cercana a los 10, 15 megas, pero lo podemos llevar más allá de las distancias que yo les he recomendado. Sin embargo, las distancias recomendadas son para mí las distancias que ustedes pueden aprovechar el equipo al 100% de capacidad. Obviamente nosotros buscamos siempre que las soluciones funcionen en el desempeño que estamos siempre buscando en los proyectos. Luego tenemos acá un rocket de Prisma, punto a punto, 37 kilómetros, 175 megas, el iBeam 5AC Gen 2 punto a punto de 5.4 kilómetros, 20 megahertz, 103 megabits de capacidad. Luego tenemos celdas completas en punto, multipunto para trabajar las comunicaciones. Y ahí específicamente también un caso muy interesante donde se desarrolla inclusive casi 100 megas por cada sector. Luego un cliente masivo, entorno mixto, 80 sectores sincronizados por GPS. El cliente detalla en su caso de éxito mucha información acerca de por qué tomó la decisión de trabajarlo en la sincronización y cómo confirmó que tenía problema de colocalización, porque hay muchos APs y sectores cruzados de cierta manera. Luego, un caso en Argentina, este es un cliente que migró justamente su base M5 por una C y el sector incrementó en 20 MHz hasta casi los 100 megas. Los suscriptores al C alcanzan 83 megas de capacidad y los Loco M5 llegaron aproximadamente a 55 megas de capacidad. Inclusive el sector todavía tiene muchos problemas porque falta mejorar los niveles de señal de algunos clientes, que bueno, y lo estuvimos viendo en su momento, pero el cliente notó una mejora casi del 40% solamente con el hecho de cambiar el radio. Y esa es una gran ventaja que podemos obtener con esta tecnología directamente. Luego, el poco espacio que ocupan los equipos Prisma, especialmente los de antena simétrica, nos permiten obviamente mucha flexibilidad para los proyectos y esto va de la mano bastante también con la implementación masiva de oportunidades y desarrollo de comunicaciones tecnológicas. Equipos preparados para todo tipo de condiciones, frío, calor, climas, cambios constantes de clima, etcétera. Y bueno, siempre agradezco a los usuarios que compartan en nuestra comunidad sus diferentes imágenes, fotos de sus implementaciones y específicamente donde podemos ver cómo nuestros clientes están desarrollando sus proyectos de comunicaciones masivas en todas las regiones. Campamentos mineros, como es el de la derecha, si no me equivoco, es en Colombia, Cerrajón, no estoy seguro, pero por ahí lo compartieron. Entonces, mine carbón, si no me equivoco, y específicamente muchos proyectos. Tengo clientes trabajando sobre los 5.500 metros sobre el nivel del mar, sin ningún inconveniente, y tenemos justamente capacidades bastante altas para obtener justamente comunicaciones y desempeño. Ahí a la derecha estamos viendo justamente la última interfaz de nuestro software, el 8.5, donde podemos visualizar justamente inclusive el sistema de línea de vista, el equipo lo calcula si es que tiene acceso a Internet. Entonces, esto realmente es algo bastante interesante. El software es cada vez mucho más amigable, mucho más intuitivo, más cantidad de información y obviamente la experiencia de configuración es lo que nosotros buscamos que vaya evolucionando constantemente en nuestras soluciones. Perfecto. Ya para hacer un resumen de algunos puntos, me faltaron los accesorios y software, solamente para mencionarlo rápidamente. Dentro del portafolio, nosotros ofrecemos cables de red Ubiquiti. Bueno, ustedes son libres de escoger la marca de cable de red que deseen. Lo recomendamos el nuestro porque trae sistema de puesta a tierra.
Y adicionalmente tenemos cable con malla. Recuerden que en torres de comunicación, lo que son sus bases, se recomienda siempre cables de red con malla. La malla ayuda a proteger ruidos de baja frecuencia, aquellos que tienen problemas de velocidad de comunicación. Por ejemplo, no funciona giga, se baja a 100 o se baja a 10, a half, y hay que estar reiniciando el radio para que regrese a giga o a 100 megabits, dependiendo de la velocidad del estándar del radio. Significa que tienen un problema de ruidos de baja frecuencia, necesitan cable con malla. De esa manera ustedes lo pueden solucionar. Y tenemos los conectores metálicos que tienen un costo bastante interesante y en la combinación de ambos elementos con el sistema tierra nos permite mejorar justamente en la protección de descarga electrostática de los equipos. Para aquellos técnicos que están trabajando, por ejemplo, el tema de implementaciones de equipos de prueba muchas veces, este inyector PoE con batería portátil es muy práctico, les permite poder justamente energizar los productos de manera bastante sencilla y poder movilizarse directamente con estos productos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo en las oportunidades de despliegue que vamos teniendo y específicamente nos va a permitir a nosotros poder desarrollar las diferentes comunicaciones que busquemos en los equipos, ¿no? Esto es básicamente un PoE, un inyector PoE con batería incorporada. Nuestro protector de descarga, que también se recomienda para la parte de torre sobre todo, nos permite justamente de mejorar la eficiencia de descarga y esta generación 2 está diseñada ya al 100% para trabajar con gigabit. La versión inicial tenía algunos problemas si es que el cable era muy largo y hoy en día permite obviamente funcionar perfectamente el gigabit sin ningún inconveniente. Y eso nos va a permitir obviamente obtener alto desempeño y capacidad en sí. A nivel de software, rápidamente, tenemos ahí algunas versiones de software como el software de facturación y manejo de clientes y mesa de ayuda que se llama UCRM. Es un software 100% gratuito, tiene todo el bloque de ingreso del cliente, manejo de perfiles de capacidad, y puede intercomunicar con nuestros routers o con routers de terceros para crear manejo del cliente, manejo de la sesión, manejo de la apertura PPPoE o el sistema de validación que se esté usando. Así que permite bastante flexibilidad, tiene el sistema de pasarela de pagos integrada ya con algunos países, si no me equivoco, México lo está, creo que Argentina también lo está, Colombia, no estoy seguro, pero tiene una pasarela especial que han pedido los usuarios, creo que también ya estaba en camino, y así constantemente, bueno, con Visa, Mastercard, que es lo que mayoría usa, se puede integrar sin ningún problema, pero pasarelas especiales de algunos países ya se ha integrado. Portal de pagos, o sea, por ejemplo, solamente le vamos a permitir acceder a Internet a ciertos bancos para que realice el pago y luego el sistema se activa de manera automática. Tiene bastante flexibilidad y es un software que lo estamos haciendo evolucionar constantemente y añadiendo mayor cantidad de detalles. Luego viene de la mano nuestro UNMS, que es nuestro software justamente de administración de clientes. Está reemplazando ya al Air Control, prácticamente este año lo reemplazaría ya por completo y este UNMS nos va a permitir, o nos permite de cierta manera, monitorear los equipos, programar las alarmas, hacer los backups, hacer configuraciones y lo más sencillo, poder monitorearlo esto también de manera remota. Entonces, mucha flexibilidad para sus proyectos, para que podamos trabajar las comunicaciones, es lo que el sistema principalmente nos está ofreciendo. Y el app que viene también de obsequio, prácticamente para sus móviles, para que puedan hacer las configuraciones en los equipos de generación 2 con muchísima facilidad. Si no, el equipo no tiene generación 2, pueden usar el inyector PoE portátil que vimos, que genera Wi-Fi, y de esa manera también se pueden conectar al equipo con bastante facilidad. Así que hay mucha flexibilidad para trabajar en los proyectos sin ningún problema. E inclusive, si nunca han trabajado con AirMax AC, hay una demo publicada del software para que puedan ver justamente, todavía está en la 8.3, pero ya la vamos a actualizar próximamente, y esto nos permite conocer un poco más del sistema, AirMagic, las constelaciones, entre otros. AeroS Demo, justamente es el nombre de la página que ustedes pueden utilizar para conocer un poco más del sistema directamente en todo lo que es la tecnología de AirMax AC. Y el último producto a presentar, ya para pasar simplemente a las conclusiones, es justamente nuestro Cubo, Evercube, nuestro router Wi-Fi de última milla para aquellos que están trabajando sistemas de distribución de Internet. El router posee puertas de configuración individual a nivel de VLAN, se integra con el software de gestión, router obviamente Wi-Fi o Access Point Wi-Fi, tecnología N o tecnología C, vienen dos versiones, y nos permite una flexibilidad súper interesante, tanto de integración como de flexibilidad de configuraciones avanzadas, por si acaso queramos separar o deseamos separar
servicios como voz sobre IP, internet de un puerto diferente, el manejo de las redes inalámbricas duales, sistema de repetidor, entre otras funciones avanzadas que este modelo de Wi-Fi posee. Perfecto. Bueno, ya acercándonos a la parte final de la presentación, comentarles de que tenemos justamente todas las soluciones a niveles de carrier class, muy enfocado justamente en alto rendimiento, soporte, garantía, siempre a través de toda nuestra red de distribuidores y específicamente también mantenemos una comunicación directa a través de nuestro foro, que es justamente es la comunidad de usuarios. Mi compañero Ricardo es el administrador del foro. Bueno, él no nos pudo acompañar en este webinar, pero específicamente siempre está monitoreando todo el tema del foro y ayudándome a desarrollar muchos materiales, especialmente tutoriales que ponemos en nuestro canal de YouTube para que sean de toda su ayuda. Desarrollamos continuamente el software de los productos a cero costo, entrenamientos y certificaciones en español para todos ustedes a nivel de América Latina por completo y la mejor relación precio-rendimiento del mercado y la industria. No solamente un enlace, sino una solución justamente de principio a fin que nos permite obtener grandes capacidades de comunicación. Entonces recuerden, tenemos un foro, tenemos una comunidad justamente que nos permite interactuar y obviamente un canal de YouTube para que podamos tener toda esta información siempre a la mano. Perfecto. Antes de concluir, denme un momento para poder compartirles la presentación y respondo algunas preguntas finales que veo que nos han plasmado en el chat. Un momento, por favor. Perfecto, dejo ahí la cuenta de YouTube y la cuenta del foro. Voy a copiarles justamente la presentación. Un momento, se lo envío también por el chat, los que estén, toda la audiencia. Perfecto. Ahí les he enviado la presentación para que la puedan descargar. Igual cualquier comentario sobre la misma lo pueden hacer. En el caso del foro, ustedes buscan simplemente foro VNT español en Google y automáticamente va a ser la primera opción. Y dentro del foro, solamente quiero mostrarlo rápidamente, tenemos casos de éxito de todas las líneas y estamos haciendo un concurso de casos de éxito de Unify. Y hay una parte que dice, lo puedo poner un poco más grande, dice Webinars 2018 y presentaciones por soluciones. Ahí está justamente el webinar que dictamos hoy día. Tenemos otros webinars también para este mes y todas las presentaciones están ahí directamente, están los links para que las puedan descargar y los puedan utilizar, ¿no? Vamos a poner los detalles de la presentación y dónde están nuestras preguntas finales. A ver, un segundo. ¿Dónde están las preguntas? Se cambió el menú. Se perdieron las preguntas. ¿Se me fueron a otra ventana? No. Acá están las preguntas. Perfecto. Entonces, ya en las preguntas finales me estaban consultando acerca del AirView. Bueno, me pedían si podía explicar un poco más de detalles del analizador de espectro. Bueno, me parece interesante, voy a poner la presentación simplemente para poderlo aclarar. El analizador de espectro, que es esta gráfica aproximadamente que ven ustedes en la pantalla, la primera es una gráfica en tiempo real donde los colores son en base a la probabilidad, en otras palabras, al uso del nivel de porcentaje, donde 1 es el 100% y los porcentajes más bajos son menor cantidad de utilización. Evidentemente debemos buscar siempre las frecuencias que tengan menor cantidad de utilización y el rojo significa que la frecuencia está totalmente ocupada. La segunda gráfica, que es el waterfall, es una gráfica en base al tiempo. Te permite comprender si una frecuencia está utilizada permanentemente o es utilizado ocasionalmente, como lo vemos en esta parte. Y la última gráfica, que es ambiente de ruido, es una gráfica recopilatoria. Para esa gráfica tenga mucha información, necesita primero que haya pasado por lo menos una hora y para la vista completa 24 horas. Esa gráfica lo que hace es mostrarte un resumen de la segunda
a nivel de horas o, digamos, 24 horas. Es justamente interesantísimo para poder conocer un poco el entorno de las comunicaciones directamente. Siempre tratemos de buscar frecuencias que tengan menor cantidad de utilización digamos, en la gráfica superior y sobre todo menor cantidad de utilización en la segunda gráfica y lo corroboramos con la última para que todo esté efectivamente en orden directamente. Perfecto. Bueno, ya el tiempo nos ha quedado corto. Si tuviéramos alguna consulta, alguna pregunta adicional, yo encantado les puedo ayudar. Dejo mi correo nuevamente en pantallas. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Disculpen que me pasé casi 20 minutos del tiempo programado, pero espero que esta charla y este material les sirva mucho para sus proyectos. Cualquier consulta o inquietud, yo lo dejo directamente mi correo acá, me pueden escribir o gustosamente en el foro. También mi compañero Ricardo estará muy atento para revisar cualquier inquietud que ustedes deseen compartir acerca pues de la presentación o de cualquiera de nuestras soluciones que nosotros manejamos. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos a presencia de todos ustedes. Saludos para toda la gente de Latinoamérica. En realidad hemos tenido asistentes de todos los países. Así que muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y ya nos vemos en los próximos seminarios. Son totalmente gratuitos. Ustedes simplemente se inscriben y participan para conocer más de nuestras soluciones. Un abrazo y hasta luego.